día pensando, secando mi cuerpo al sol. Si viajara hasta la sangre o solo gastar sudor. Estaba tan quieto el viento, encontrarme no es la opción. Mi animal está enjaulado, no quiere causar dolor. La fortuna que buscaba por un rayo se escapó. Perdí toda la sonrisa, la humedad me maltrató. Pidieron que me mandara al lado de Tata Dios. Vacías tengo mis venas, alguien se comió mi horror. Y yo no quiero quedarme, y ya no quiero matarme. Quieren que yo me mate y lo que mata es la humedad. Y yo no quiero quedarme, y ya no quiero matarme. Y quieren que yo me mate y lo que mata es la humedad. Inquieto y de mal humor, si reventar como un sapo en la lluvia apague al sol. El cuento que les vendieron no quiero comprarlo yo. Me cansé de tanto frío, solo pienso en el calor. Con el músculo cansado buscaré la solución, tan lejos de tan cercana, sin encontrar la razón. Pedirán que los perdone, que entreguen. Buen mediodía para todas, todos y todas. ¿Cómo estás, Rodri? Bien, ¿quién habla? Qué bobo que sos. ¿Has vuelto de tu paisandú? No fui al final. Ah, ¿no fuiste? No. ¿Y por qué te ausentaste? Y porque ya me habían conseguido suplente, entonces aproveché para estudiar para un examen. Grave denuncia. No sabía esto. No, sí sabía. me di cuenta, Vamos a utilizarlo. No, tenía... Perdí el examen igual. Sí, algo de eso vimos en Twitter. Sí, por 3 Hiciste puntos. un análisis de que por pensar que una respuesta era demasiado marxista. No Sí, yo dije, no, esta no debe ser, y nada. Si hubiera respondido bien esa, sacaba el examen. O sea, esa hay un montón de otras preguntas, ¿no? Pero esa estuve a punto de elegir la respuesta correcta. Sí, quiero que sepas, igual que gastaste tu cupón de ida a Paysandú para ausentarte del programa. No. O sea, sí, después te voy efectivamente a ir a Paysandú y no me cancelan el viaje a último momento. Ah, no fue por tu culpa. No. Por cuestiones inherentes. Pero tenía pensado hacer unos minutos ahí de tertulia sobre tu viaje a Paysandú, de cómo te había recibido la gente que tanto te quiere. La gente no me quiere, Con ni bombos allá y ni acá igual. platillos. ¿Pero dónde te quieren más, acá o allá? Y allá solo conozco a mi familia a esta altura. Así que capaz que acá. Y eso, decir mucho, capaz. Bueno, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Bien, se pasó rápido. Como Demasiado. generalmente pasan los fines de semana, son 2 días. Pero, ¿qué hiciste después del examen? ¿Tuviste algo para disfrutar de tu ocio o nada? Sí, me junté con una amiga. Tuve un cumpleaños. Está. ¿Fiesta medio o eso. tranqui? No, tranqui, en un bar. Está. Te voy a comprometer al aire. Mari, tenés que ir al festi de la murga en la que salgo yo. Así ¿Cuándo que es? el 13 de agosto. Lo dudo. ¿Está? Pero ya te comprometo y de paso... No, se acabo de decir lo dudo, no dije que sí. Pero tiro... De paso pasas el chivo, vaya, Claro. pasa el chivo. Esto es... como aspectos comunicacionales. 13 de agosto en el sindicato de FUNSA va a estar Mariano Bermúdez cantando y algunas murgas Mira. también. De la Pero Trojadera y la nuestra. Ahí va, no dijiste cómo es tu murga. La ¿Cuál? Trojadera Ah. en conjunto con la nuestra.
Ah, la nuestra Que es... se vayan al Club Montevideo. La nuestra es una murga también. Claro. Pensé que era la trojadera y la de ustedes. No, el fetiche llama la nuestra trojadera. Tópico claramente es, siempre se me escapa, el 24 de agosto, nostalgia. Nostalgia. ¿Está? Así que ya pasó el aviso. 100 pesos las anticipadas. Pero qué nostalgia van a pasar, 18 quilates y esas cosas. Siempre es tipo... entramos en la misma rosca de categorizar qué tipo de nostalgia tiene según la franja etaria. Bueno, no mi nostalgia, o sea, sí, no pudiste haberlo dicho mejor, es verdad. Bueno, mi nostalgia es las canciones que bailaba cuando iba a los cumpleaños de 15, o sea, la Champions League. Sí, fuerte la Champions League. Hasta el día de hoy. No, pero yo creo que principio de los 2000 también entra y un poco antes. Sí, puede ser. No considero que esta generación se ponga a hacer nostalgia con los OBGs y todas esas cosas. No, claro, eso no. Aunque YMCA estaba en la cumpleaños 15. Claro, pero porque es como es más canción de cotillón. Disco. Claro, es pero todo lo que tiene que ver con pop latino. Sí. Chocolate, sí, ahí va a estar el pelo siempre húmedo de Charly Sosa va a estar presente. Sí, obvio, eso sí. Principio de los 2000, todo eso. ¿Damas gratis entra como nostalgia? No, creo que no. Bueno, es de esa época. Creo que sigue existiendo Pablo Lescano. Sí, claro, hay un toque de Damas gratis ahora. Ya sé. El otro día me manifesté en las redes sociales porque considero que está sobrevalorado Pablo Lescano. Sí, lo leí. ¿Qué opinión te merece? Porque me tira un público en contra. Me es bastante intrascendente en realidad. Claro, pero me estoy tirando el público de la cumbia villera en contra y de los ricoteros ya me lo hizo tirar Maro y vos también en las redes sociales. Así que, no sé. No, me quedé pensando en los ricoteros. No me caen muy bien los ricoteros. ¿No me gustan los redondos. No sé. ¿Tenés amigos ricoteros? Sí, tengo. Eso sí me caen bien. Ah, bueno, entonces. Pero porque son más amigos míos que ricoteros. ¿Qué te gusta más, los redondos o los fundamentalistas? Creo que los redondos. No sé, porque hay canciones que yo pienso que son de los redondos y no son. A mí me gusta más los fundamentalistas. Pero, ¿querés dar comienzo a la lectura de noticias? Bueno, dale. Más si no antes, mientras buscas las noticias voy a andar lo que es el programa el día de hoy. Vamos a tener como entrevista central a la senadora por el Frente Amplio, Silvia Nane, que va a estar hablando de lo que es la ley de tenencia compartida. Sí, de corresponsabilidad parental, le cambiaron el nombre. Sí, y tenía otro nombre, corresponsabilidad parental y... no me acuerdo ahora. Ah, no, yo tampoco. Pero, o sea, le cambiaron el nombre porque justamente tenencia compartida ya existe acá en Uruguay. Claro. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí. No, y también porque al utilizar el concepto de corresponsabilidad como que se apropian de términos de colectivos que en realidad están en contra de lo que la ley plantea, porque la corresponsabilidad, bueno, no es darle la tenencia de las niñas a violentos, pero bueno. El cambio de nombre lo utilizaron más o menos como algo para hacer simbolismo, pero en realidad la opinión pública, el nombre que tiene es tenencia compartida y difícilmente cambie ese nombre. Sí, bueno, pero estaremos hablando en profundidad de eso con exactamente, Silvia. Aquí vamos a estar hablando nosotros y el que más sabe es ella. Así que exacto. Arrancamos a hablar con cosas que tampoco sabemos mucho, pero no tenemos invitados que sepan hablar de eso. Bien. Docentes de la UDELAR califican la rendición de cuentas de inaceptable y se declaran en conflicto. ADUR reclama por pérdida salarial y afirma que en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento se posterga la Universidad de la República. El mensaje de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento es inaceptable en tanto posterga la Universidad de la República, sus trabajadores, sus estudiantes y su hospital. Luego del esfuerzo extraordinario realizado durante la pandemia y luego el crecimiento histórico de la matrícula estudiantil, que ha sido atendida por la misma cantidad de docentes y funcionarios, de concretarse este proyecto presupuestal tendrá consecuencias muy negativas en el deterioro del salario, las condiciones de estudio, los programas de investigación, creación y extensión, el desarrollo en el interior, la retención de jóvenes formados y la asistencia en salud del Hospital de Clínica, señala el comunicado difundido el sábado. Previsible. Esto era algo que se iba a suponer luego de que se supiera los números que le iba a otorgar la rendición de cuenta a la UDELAR y en lo que afectaba a los docentes más precisamente. Y bueno, sí, estamos hablando de una Universidad de la República que fue pilar para el país en lo que fue la pandemia y los avances científicos y médicos, exacto, y eso mismo que dice el comunicado, el crecimiento enorme de matrícula estudiantil que ha tenido la Universidad de la República estos años, en esta adaptación que han hecho de modalidad virtual, ha crecido muchísimo la cantidad de estudiantes y claro, si no le das presupuesto no podés aumentar también la cantidad de docentes y de funcionarios para que puedan
atender esa demanda estudiantil y eso repercute en una baja de la calidad. Sin duda. No solo estamos hablando de la pérdida de salario real en cuanto a los docentes de la UDELAR, sino también en recortes a nivel de funcionamiento de la universidad, de recortes en la investigación y también a recortes en las becas estudiantiles, que eso imposibilita a personas que vengan a estudiar mismo, ¿no? Pero seguimos. Sí, vas vos. Me toca a mí. Me iba a hacer el chancho rengo. La diaria. El huevo fósil de Colonia que no era un huevo y resultó ser algo extremadamente más insólito. Investigadores que en 2021 reportaron el primer huevo fósil completo de ave moderna de América del Sur se autocorrigen gracias a un trabajo de 1972 de colegas argentinos. Sin leer la noticia, ¿qué te imaginas que pudo haber sido? No vale leerla. No, estoy estoy releyendo el titular. Estás haciendo trampa, Mari, te conocemos bien. Huevo de ave moderna y no sé, un huevo de avestruz. ¿Era eso? No. Ah. Le estaba hablando de un fósil. Bueno, pero si se confundieron. Grave confusión. Titulado Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿No? ¿Ninguna vez dijiste ese dicho? El registro fósil de enterolitos es como nunca encuentres tus pollitos antes de que nazcan. De la misma mano. De la misma familia. Del Cuaternario de Sudamérica. Los dos investigadores del MNHN le comunicaron al mundo de la ciencia no solo que el huevo reportado en 2021, así como otros dos fósiles también encontrados en la misma zona de Colonia y que se encuentran en la colección del Museo Histórico de Florida, no son realmente huevos fósiles, sino que es algo mucho más extraño y casi sin precedente en el registro fósil. Cálculos intestinales de mamíferos. El huevo resultó ser un pteriolito, es así como denominan estos cálculos intestinales de hace 16.000 años. Lo que le debe haber dolido a ese pobre piedras mamífero. en los riñones, pero en el intestino. Claro. Imagínate el tamaño a que duren 16.000 Está años. bueno, pero imagínate el tamaño del mamífero también, que tenía esos piedras en el riñón, pero en el intestino. Le voy a empezar a decir así, piedras en el riñón, pero en el intestino. ¿Cálculos renales, me voy a decir? No, intestinales. Piedras en el riñón, pero en el intestino. Bueno, Le voy a podríamos... decir así. Claro. Un par de personas, estudiantes de medicina, se están cortando, ¿no? El gobierno va a monitorear el grado de violencia que reciben en Twitter casi 300 mujeres públicas de distintos ámbitos. Las críticas, provocaciones, insultos y amenazas a las mujeres en redes sociales serán analizados por el Poder Ejecutivo en un esfuerzo por tener información precisa para definir políticas contra la violencia mediática. El tema es una de las prioridades para 2023 del Instituto Nacional de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que se alió con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para monitorear las respuestas que reciben en Twitter 285 mujeres de distintos ámbitos con actividad pública y al menos 3.000 seguidores. ¿Tenés 3.000 seguidores? No, ¿Cuántos tenés? menos de 1.000. Sigan a Mari. ¿Cómo es tu Twitter, Mari? Ay, no. Promocionate. Promocionate vos. No. Bueno, está. Sigan a la Mecha en Twitter. Claro. La Mecha, güey. Bien. Bueno, está bien este mecanismo. Sí, o sea, la violencia que reciben las mujeres en redes sociales es impresionante de cualquier ámbito, ¿no? Es Capaz que muchísimo una mujer mayor que tenga 20 seguidores cualquier, también lo sufre, sí. pero se replica mucho más si tenés 50.000 seguidores. Sí, claro. Y además cuando sos una mujer del ámbito público también tenés como un montón de trolls puestos y dispuestos a dedicarse a insultarte. Bots y trolls también. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Ahora me vino la duda. Los bots son las cuentas automáticas. Están programados. Claro, y trolls son personas que se dedican a bardear en redes sociales y a insultar nada más. ¿Bajo nombre de otra persona o no? Claro, No necesariamente. No necesariamente con cuentas anónimas, pero puede ser, sí. Claro. Los bots son más de una cuenta que El bot sucede es tipo, algo. ¿te acordás lo de caricias significativas desde Hurlingham? No. Cuando el gobierno de Macri, no me acuerdo bien qué situación pasó, y cuestión que hubo muchos tweets y eran todos iguales, en apoyo a Macri eran todos iguales, y todos terminaban diciendo caricias significativas desde Hurlingham. Esos son bots. Qué increíble. Sí, es interesante, también tuvo mucho que ver la campaña de Donald Trump, por lo que vi. Sí, o sea, porque lo que hacen con esas cuentas automáticas es que les ponen las mismas palabras o los mismos términos, entonces eso va generando que haya muchos tweets con esos términos y marca el algoritmo, ahí va, exacto, marca la tendencia. Y cada vez entonces más logran generar como hechos públicos con cuentas automáticas en realidad, o sea, no es que hay miles de personas tuiteando eso, sino que son tipo servidores. Claro. Computadoras. Y cada vez más. Antes, en esa red social del pajarito,
que la ostento desde hace como 12 años, uno solamente veía lo que ponían a quien seguía, ¿no? Vos seguís a una persona y te ponían todos los tweets y capaz que hasta algún me gusta de otra persona en base a lo que ponían. Pero ahora no solo eso, solo pasa a nivel de interés, tópico, en fútbol. Me sale una noticia Peñarol, no tengo interés de ver una noticia Peñarol, pero como sigo cuentas de fútbol, Capaz me que te tira. equivocaste, era del Dortmund que está por llegar Suárez. No, no es Dortmund. Ya vamos a hablar de eso. No ves en el piso. Te toca leer a Pará, vos. se confirmó que no, entonces. Te toca leer a vos. No, pará, te estoy preguntando en serio, boludo. No toquemos ese tema. Imagínate lo que debe estar sufriendo el Boca Andrade en este momento. Pará, entonces, no, pero te estoy preguntando en serio, Rodrigo. No, ¿Puedes no, contestarle a la no. audiencia? No. ¿Todavía hay posibilidad? Todavía hay posibilidad. Aparentemente surgió una competencia, un equipo de competencia que le puso 3 años de contrato por un dineral y a su edad 3 años de contrato es un montón. Es un montón. ¿Y Debe sabe ser de cuál es el Estados equipo? Unidos. Ahí va, de Estados Unidos. Nadie del equipo europeo se va a arriesgar a darle 3 años de contrato si no es la MLS que tiene para eso la liga. Bien. Y estamos en un momento, les hincha nacional, hablo en el nombre de hincha nacional, en mi calidad de socio, bastante esquizofrénicos y un tanto ansiosos, y es como, bueno, ya está, a tomar la decisión por siempre. Igual ¿no? también Bancamos es la que tipo, venga que bancar. también es culpa de él, ¿no? Porque todo esto fue por lo que él mismo salió a desquejarse a la prensa que Nacional no lo había llamado y que si Nacional lo hubiera llamado, y ahí empezó toda la locura. Sí, yo O sea, realmente él mismo generó esto, ¿no? lo quiero mucho a Suárez, ¿no? Es un jugador que más seguí a nivel internacional, pero si tengo que hablar fuera de lo futbolístico, es medio corticoide. Entonces se le escapan algunas palabras que no debe decirlas, generalmente. Pero yo, estuve el tal rato hablando lo de Nacional. Sí, de que macho, o ¿no sea, entendés cómo funcionan acá las cosas? No pero estás en aparte, Barcelona, que te van a dicho- tocar timbre para que no echen a Messi. pero aparte Por favor. era para que no lo eche, qué gracioso. Acá Claro. tipo, acá te grafitean hay balas para todos y allá te tocan el timbre. Claro. No, pero El son- timbre del Camp Nou, yo qué sé, es un estadio enorme. Pobre Ahí está, recepcionista. me hiciste distraer, me había olvidado de eso, qué graciosos que son. No, que estaba diciendo que él había dicho que él no quería irse de Europa y por eso también, o sea, supongo que Nacional ni siquiera lo había intentado, porque él estaba diciendo que no se iba de Europa y que si venía River era solo si River seguía la Libertadores, porque era para jugar Libertadores, o sea, ¿para qué te van a llamar si nada de lo que dijiste? No había ni un solo hincha nacional que estuviera en el imaginario que podía llegar a venir Suárez. Claro, o sea, no había solo un indicio, hasta que él dijo, tipo, estoy enojado porque Nacional no me está buscando. ¿Qué? Jamás pensaste totalmente toda tu vida dijiste Claro. que no querías volver acá, que eras un referente de la selección, que no sé qué misterio, es una bobada. Y encima ahora se va para Yanquilandia, entonces. No, bueno, hay que ver. Martes o miércoles define porque Nacional tiene que presentar la lista de buena fe, que me gusta el nombre, para la Copa Sudamericana, que juega en Brasil, juega acá primero contra Guayanense el 2 de agosto. Así que el día que se discute también en el Parlamento la ley de tenencia compartida. Pero, es verdad, el miércoles tienen que presentar esa lista, entonces. Sí, entonces ahí se saca toda esa esquizofrenia. Que yo, viendo un poco el panorama, Sí. hay gente, ayer había gente a la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, 800 personas conectadas en espacios de Twitter, que no sé, no tiene que trabajar al otro día la gente, no sé. No, a mí lo que me parece más increíble es que es una esquizofrenia generada todo por él mismo. Es todo culpa de él. Sí, pero no se da cuenta en la posición que está él, Claro. el malestar y el grado de O sea, se metió él en ¿no? ese sentido, porque si Obvio. él no hubiera dicho nada, si hubiera ido a otro cuadro, hubiera quedado por esa, y capaz que si en unos años venía era como, bueno, además. Nadie duda de la capacidad hincha que pueda llegar a tener Luis Suárez de Nacional, pero si viene, claramente estaría viniendo por una cuestión de compromiso moral. Ah, claro, sí. Porque sabe que si no viene, le van a sacar el nombre hasta la cancha en los céspedes que tiene Nacional. O sea, se pone más de la mitad del país en contra. Es verdad. Seguimos. Seguimos, ok, está bien. Perdón, es que Es no un descargo, sabía, ¿no? no sabían que había quedado, por eso preguntaba. No, metiste el dedo en la llaga, claramente. No, perdón, de verdad no sabían en que había quedado. Fiscalía reconoce espionaje militar en democracia, pero clausura actuaciones.
La decisión del fiscal Enrique Rodríguez, titular de la Fiscalía Montevideana de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, de archivar la denuncia elevada por la Cámara de Diputados en 2018 sobre un sistemático espionaje militar y policial en democracia entre 1985 y 2005 contra partidos políticos, sindicatos, periodistas y funcionarios gubernamentales, presidentes, ministros, senadores, jueces, revela la apatía del sistema por saber quién, cómo y por qué las prácticas de la dictadura se mantuvieron intactas. También la sospechosa indiferencia por conocer hasta dónde permeó esa vigilancia, para qué sirvieron los resultados de ese espionaje y en qué se utilizó la información recabada. Entre el 85 y el 2005. O sea, democracia. Sí. Sí. O sea, lo dice, espionaje militar y policial Claro, en democracia. la gracia de remarcar el periodo es que justamente fue antes de los gobiernos de Frente Amplio. Sí, porque, o sea, es una investigación es una comisión investigadora que tuvo la Cámara de Diputados y que empezó con el archivo Berruti, que es el archivo que se encontró en instalaciones militares en el 2006, los encontró la ministra Azucena Berruti en ese momento, por eso lleva ese nombre el archivo, y bueno, y hasta ese momento era que estaba la información, por eso llegaba hasta el 2005, pero de los otros archivos o materiales que se han encontrado después en estos años, tampoco ha aparecido cuestiones de que ese espionaje siguiera con los gobiernos del Frente Amplio. De todas maneras, tanto Sanguinetti como la calle Pou negaron que existiera ese espionaje, como la calle Herrera, perdón. La calle Pou también lo debe negar. Así que no pasaba nada. Pero me refería porque esos son los periodos en los que estaban ellos. Bueno, Jorge Valle, lo que pasa es que no puede hablar. Capaz que podemos traer una ouija y preguntarle. No, yo con esas cosas no me meto. Igual esta mesa que está acá. Sí, esta mesa rinde para hacer un día. ¿Jugaste el juego de la Copa alguna vez? No. ¿Te animarías? No. A mí me llama la atención, es como... ¿Tenés algo para perder? No. No, pero no, viste que hay gente que le genera como cosita y les gusta ese tipo de cosas. A mí me da igual. ¿Vos sos anónima? No, nunca vi. Tampoco, así en ese caso somos bastante escépticos, ¿no? No por escéptica, sino porque no me llama la atención, no es de no creo en eso, entonces no miro, sino medio que choto tampoco. Claro, no me entretiene, no es una temática que me entretenga. Tampoco es que tengo nada resuelto con gente que se ha muerto en mi vida, no tengo nada que preguntarle, pero está, en fin, sigamos, te toca a vos. No, claro, Brecha, Fiscalía, bueno... No. M24. La firma de un tratado de libre comercio podría significar la pérdida de más de 30.000 puestos de trabajo, afirmó el dirigente sindical Danilo Dárdano. La firma de un tratado de libre comercio con China es un tema del debate del sistema político en el que también intervienen los trabajadores organizados en los sindicatos que entienden que pueden verse involucrados en un acuerdo comercial de tales características. Al respecto de la Unión de Trabajadores de Metal y Ramas Afines, el UNTRA... La UNRWA. Sí. Ha hecho notar que de avanzar en esa línea, el país estaría exponiendo a la producción nacional, en especial a la industria manufacturera y a los sectores metalúrgico, del plástico, textil, de la vestimenta y del sector siderúrgico. Bueno, otras cuestiones también que se han planteado del TLC con China son las dificultades como miembros del Mercosur que somos de hacer un tratado de libre comercio solos. No, claro, o sea, sí. ni Bolsonaro está de acuerdo, imagínate. Y bueno, y ni la calle Herrera cuando fue medio... defensor en su momento del Mercosur, en su época. Sí, o sea, se fundó en los 90 el Mercosur, con la calle Herrera, exactamente. El liberalismo avanzado, en ese caso, deja de servirnos del Mercosur y vamos a ampliarnos a nuevos horizontes, cortándonos solos. Sí, exacto. Como lo ha dicho varias veces el presidente de este país. No, y además, o sea, como en cualquier situación, China es una potencia mundial y nosotras no. Y eso hace que en tratados de este estilo estemos en desventaja. Por eso también la conformación, la cuestión del Mercosur y las negociaciones como región, para poder tener como un respaldo mucho más fuerte cuando estás negociando con potencias. Claro, sí. Imagínate, bueno, el desgraciado que es la calle Pou, que fue a Gran Bretaña, el primer ministro de Inglaterra. Ay, no. Con Boris Johnson no quiero que pase lo mismo con Xi Jinping, ¿no? Que se pase una desgracia, pobrecito. Y tampoco me imagino que con eso, en esa misma línea que vos decís, la calle Pou pueda ir a negociar con la misma fuerza que tendría el Mercosur con Xi Jinping. Igual, no, obvio, exactamente. Bueno, tu turno.
denunciaban plagio en documento sobre transformación curricular del Consejo de Formación en Educación de la ANEP. El documento reproduce fragmentos de la descripción de un curso para docentes de una plataforma web del Ministerio de Educación argentino. En el marco de la discusión de cambios curriculares en el Consejo de Formación en Educación, en el CFE, surgió una denuncia de plagio en el documento que presenta las propuestas para el diseño curricular, elaborado por autoridades del Consejo nombradas por el Gobierno. Según se denunció en redes sociales y pudo contrastar La Diaria, varios fragmentos del documento titulado Propuestas para el diseño de la formación de grado de los educadores son iguales o muy similares a la descripción de un curso para docentes de Conectar Igualdad, una plataforma web del Ministerio de Educación de Argentina. Y bueno, ¿qué novedad podemos decir de la ANEP? No, o sea, yo creo que son de esas cosas que ya no te sorprenden. Así que este gobierno es como tan desprolijo que ya ni te sorprende. Exactamente. Bueno, cuando llegamos a las 12 horas 27 minutos, ¿tenés algo para decir o vamos a la tanda nomás? Es que hay mucha humedad, por eso te dije que arrancáramos con Bufón hoy, porque hay mucha humedad, casi muero de la humedad viniendo para acá. Nada. ¿Y eso qué tiene que ver con Bufón? La canción se llama La Humedad. Ah, mira. No la estabas escuchando. No le presté mucha atención. Parece que a la hora que haces el programa tenés muchas otras cosas en la cabeza. Está. Bueno, tanda comercial. Adelantamos hace un ratito lo que iba a ser después de la pausa, que va a estar con nosotros la senadora por el Frente Amplio, Silvia Nane, para hablarnos de lo que es la ley de tenencia compartida, o como bien dijo Mari, cambiando el nombre. Corresponsabilidad parental. Exactamente. Pausa comercial y volvemos con la mecha. Perdí toda la sonrisa, la humedad me maltrató. Pidieron que me mandara al lado de Tata Dios. Vacías tengo mis venas, alguien se comió mi horror. Y yo no quiero quedarme, y ya no quiero matarme. Quieren que yo me mate, lo que mata es la humedad. Y yo no quiero quedarme, y ya no quiero matarme. Y quieren que yo me mate, lo que mata es la humedad. Desperté, el sol estaba en mi costado, con sus ojos dibujando, con su boca rezongando mi actitud. Y me dijo con su risa lo bonito que es vivir, de sentir lo que uno quiera sin tener que reprimir. Y bajó por la escalera, velozmente se ocultó, olvidó su corazón envuelto en sangre en el sillón. Allí tuve... Volvemos con la mecha y ya nos metamos a presentar a la entrevistada del día de hoy, Silvia Nane, senadora por el Frente Amplio. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes, con la audiencia de Radio Fénix. Un gusto tenerte por acá, Silvia. Bueno, como adelantábamos en el programa del día de hoy, la calidad de entrevistada es para que nos hablara sobre lo que es la ley de tenencia compartida, o como también dijo Mari. Como la de corresponsabilidad parental, como le cambiaron el nombre de nuestro nuevo proyecto. ¿Qué nos podés contar de líneas generales del proyecto y cómo afecta principalmente a las infancias? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que considerar es que la tenencia compartida hoy existe. Como forma legal y como forma de convivencia pactada cuando una pareja con hijos a cargo se separe. Uh-huh. O sea, la tenencia compartida hoy no es, este proyecto no establece ninguna novedad positiva en cuanto a lo que es la tenencia compartida bien entendida, digamos.
Vos me preguntabas, que es verdad, el proyecto en realidad, al ser lo que se supone que es el sustitutivo del proyecto del Partido Nacional, luego de un acuerdo político, toma el nombre del proyecto original del Partido Nacional, que era corresponsabilidad en la crianza. Otro elemento del cual también es bueno entender qué quiere decir la corresponsabilidad en la crianza, es que ambos progenitores sean partícipes de la crianza del niño, niña o adolescente y que lo ayuden a desarrollar todo su potencial. Es básicamente eso. Es verdad también que es un concepto cultural que no se pone o se saca con una ley. Entonces, eso es lo primero que hay que tratar de entender, que este proyecto no establece cuestiones de orden positivo ni de más derechos para los niños, niñas y adolescentes, sino que trata de usar títulos sobre conceptos que de hecho o algunos existen, como el de tenencia compartida, o algunos son construcciones culturales hacia las cuales evidentemente tenemos que ir. Después vos me preguntabas cuál es el impacto que tiene para los gurises, y para los gurises el impacto es realmente puede ser un impacto que a los gurises les cambie la vida para siempre, o que los haga vivir una vida de violencia, o que pierdan la vida. Porque este proyecto lo que hace es permitirle a un juez, a pesar de que se hayan determinado medidas cautelares de protección frente a uno de los progenitores de los gurises, le habilita a otro juez a decir que el régimen de tenencia o el régimen de visitas continúe a pesar de que haya medidas cautelares, por ejemplo, por violencia a partir de la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género. Y para tratar de desterrar que esto es una cuestión entre mujeres y varones, más allá de que esas medidas cautelares se aplican por la violencia basada en género, es bueno recordar que los niños, niñas o adolescentes que viven en hogares donde hay una denuncia de violencia basada en género son considerados víctimas por la propia ley, y que eso fue un avance muy importante en los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se consiguió en nuestro país y que está inserto en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. En definitiva, lo que se está levantando acá es una medida de protección y se malversa eso de alguna manera, se tergiversa, diciendo que lo que se aplica es el principio de presunción de inocencia, que es un término que aplica en el lenguaje penal y no en el lenguaje de familia o civil. Entonces, cuando yo protejo algo con una medida cautelar, en este caso a un niño, niña o adolescente, en realidad lo que estoy haciendo es protegiéndolo mientras hay una investigación. O sea que durante esa investigación que está en curso, el principio de inocencia no se pierde. Nadie está cuestionando el principio de inocencia. Lo que estamos cuestionando, no solamente nosotros como legisladores del Frente Amplio, sino UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Asociación Uruguaya de Magistrados, los defensores públicos, es que así como está este proyecto de ley, permite levantar medidas cautelares de protección y deja a los gurises ante el riesgo de una visita o inclusive de compartir un hogar frente a alguien que tiene una denuncia de violencia. Ese es el cuestionamiento básico. Después podemos hablar de otros, pero como pronto no está cumpliendo con el principio de protección. Hubo toda una polémica respecto de un artículo que Carmen Aciaín creo que fue, o Sanguinetti calificó de articulito. Capaz que podés explicarnos un poco más. Era referido a la patria potestad y era bastante grave, ¿no? Era gravísimo, es muy, muy difícil realmente. Si fue un error, hay que decirles que el control de calidad de los proyectos que firman lo tienen que hacer con bastante más seriedad de la que lo hicieron, ¿no? Ahora, es raro considerarlo un error, y yo les voy a explicar por qué. Porque además quedó raro la forma en la que teóricamente subsanaron ese error. El artículo original, lo que decía era que las razones de pérdida de patria potestad eran las listadas únicamente, decía la palabra únicamente, es raro pensar que alguien escribe la palabra únicamente por error, ¿no? Claro. Únicamente las consideradas en el artículo 285 del Código Civil.
Esto que hacía, al decir únicamente, eran únicamente, por lo cual no consideraba las medidas del artículo 284, que dice que se pierde la patria potestad por femicidio, por proxenetismo o por lesiones y delitos graves contra hijos e hijas. Fíjense que si yo escribo únicamente el 285 y estoy excluyendo ese 284, que es el que acabo de explicarle, es bastante difícil que a uno se le pasen esas causales de pérdida de patria potestad. Más raro aún es cuando la senadora Ciaín dice, ay, es que nos habíamos olvidado del articulito, que era ni más ni menos que el del femicidio, el proxenetismo y los delitos graves, Claro. que se le habían olvidado a ella y a todos los demás que lo firmaron. Entonces, para arreglarlo, dice, incluimos el articulito y quedamos pronto. Entonces, vos fíjate que cuando ahora lo incluyan, el articulito, va a decir que las razones de pérdida de patria potestad son únicamente las listadas en el 284 y el 285 del Código Civil, cosa que si nosotros vamos al Código Civil, que yo lo invito a la población a ir, porque hay que empezar a entender alguna ley para poder cuestionarla, Sí. cuando ustedes vayan al Código Civil, son los únicos 2 artículos que tienen las razones de pérdida de patria potestad. Entonces, ¿para qué lo ponemos de nuevo? Eso habla Claro. de una técnica legislativa muy desprolija, producto de salir a los tropezones a ser mandado, y habla también de un mensaje político. Este proyecto de ley no es ni más ni menos que un mensaje político, y es un mensaje político de apoyo a ciertas organizaciones con las cuales está comprometido el presidente de la República desde que era senador, pero es un mensaje político que va en contra de la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces es un mensaje político que en este momento no lo podemos permitir. Es un mensaje político que además, en cuanto a la visión política, ¿no? Pero en cuanto al resto, a la visión de derechos de niños, niñas y adolescentes, que este proyecto de ley los deja completamente sin voz y expuestos a situaciones de violencia, lo cuestiona no solamente el Frente Amplio, ¿no? Lo debería cuestionar cualquier persona que entienda que los derechos de los niños, niñas y adolescentes hay que protegerlos, no vulnerarlos. Silvia, en este momento esta temática está en el punto álgido de discusión a nivel de opinión pública. Sobre todo en las redes sociales, uno puede avisorar o puede visualizar que no se está haciendo un hecho como si fuera político partidario. La elección del nombre por parte de la coalición puede considerarse como un tanto estratégica, hablando de tenencia compartida, y las personas que no están interiorizadas o informadas sobre el asunto dicen, me parece bien, o como está sucediendo en las redes sociales. ¿Cómo se ataca a esa estrategia o cómo se puede llegar a ese cierto tipo de población que no está del todo informada sobre este asunto? Bueno, justamente yo creo que las cuestiones no hay que tratarlas en términos de ataque, hay que tratarlas en términos de comprensión. Y la comprensión no es solamente quedarme con el titular, estamos completamente de acuerdo con la tenencia compartida. De hecho, tan de acuerdo estamos que no solamente nosotros, sino un montón de gente que es el régimen más común de tenencia de común acuerdo. Que no estamos de acuerdo es que un juez diga, primero compartida y el que no esté de acuerdo venga a verme. Porque eso es no escuchar a los gurises. Y es llevarse puesto varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño, del cual Uruguay es Estado parte. Y es ir en contra de lo que está recomendando UNICEF. Entonces, esto nos afecta mucho como país en el concierto internacional de los derechos humanos, pero también nos afecta como país no tener la capacidad de dar debates serios y profundos, porque si lo que nosotros queremos es empezar a legislar para que culturalmente se haga forma la corresponsabilidad en la crianza, entonces empecemos a hacerlo, pero entonces tengamos un sistema nacional integrado de cuidado fuerte que permita ciertas protecciones hacia las familias. Entonces tengamos un sistema de justicia fuerte, fortalecido, tengamos una fiscalía fortalecida donde no me archiven el 70% de las denuncias de violencia sexual, tengamos medidas frente a la protección de los gurises y de las gurisas que son víctimas de abusos y de violencia, y discutamos las cosas en un nivel integral de política de Estado. Este proyecto es un mensaje político. Entonces, no podemos discutir cosas que parecen ser profundas y que requieren
cambios en elementos culturales y que se nos compare decir, miren que vamos para el mismo lado que Suecia. No vamos para el mismo lado que Suecia, porque Suecia tiene un sistema de cuidados que, entre otras cosas, a los padres le dan la misma licencia que le dan a las madres cuando tienen un hijo. Porque estamos comparando contra países del primer mundo donde los cuidados son parte de la corresponsabilidad, pero porque cuando los hombres, los varones, se juntan a tomar un café, hablan de cuáles son los mejores pañales para los gurises. Estamos hablando de una cuestión cultural. Entonces, ¿podemos empezar a discutir esos elementos culturales? Por supuesto. ¿Tenemos que empezar a discutir esos elementos sociales? Por supuesto. Pero tenemos que poder discutirlo en profundidad, tenemos que poder discutirlo seriamente, tenemos que poder discutirlo con un nivel de debate en la sociedad que no pase solamente por acá, tenemos que fortalecer instituciones, no podemos tratar de hacer esto y por otro lado esconder la mano cuando hay que votarle el presupuesto al Poder Judicial. Esos son los puntos en los que a mí me parece que tenemos que generar opinión pública responsable, y que cuando los parlamentarios actúan de forma tan irresponsable como derogar un artículo del Código Civil que le daba que no les hacía perder la patria potestad a los femicidas, a los proxenetas y a quienes lesionaban a sus hijos, ponernos todos, decirles, señores, pero esto no es serio. Pero me parece que eso requiere justamente informar, requiere no atacar, requiere construir puentes, requiere entender que los problemas humanos hay que tratarlo, que hay mucha gente que de repente está sufriendo, entonces hay que poder actuar, pero hay que poder actuar responsablemente e integralmente. No es a los gritos que esto se soluciona y no es haciendo mandados a organizaciones de personas que se sienten vulneradas en sus derechos por la justicia, pero que la verdad que si tienen medidas cautelares es porque pasaron por un proceso judicial donde un juez dictaminó esas medidas. Entonces, creo que tenemos que poder sacarnos algunos baldes de la cabeza y entender que esto que estamos haciendo muy probablemente no nos impacte directamente a ninguno de los que no levantemos la mano. Esto les va a impactar a gurises y gurisas que todos los días tienen una vida complicada y que el Estado y quienes levanten la mano van a empezar a ser responsables de no protegerlos como merecen. En esto que decías vos de quienes levanten la mano, ha generado problemas en la interna del Partido Colorado, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Cómo fue el cambio de postura de, por ejemplo, la senadora Carmen Sanguinetti, que estaba en contra y ahora firma este proyecto? No sé, la senadora Carmen Sanguinetti y el senador Lanz sostienen que mejoraron el proyecto. Yo qué sé, y después firmaron un proyecto que excluía el artículo 284 del Código Civil. No sé qué es lo que entienden por mejora. Sí me consta que varios integrantes del Partido Colorado, varias mujeres del Partido Colorado, seguidoras de las tradiciones de Adela Reta, dijeron esto no va. Así que ahí sería una cuestión más bien para preguntarle a la senadora Carmen Sanguinetti, que creo que no ha hecho declaraciones sobre esto, a ver cuáles fueron las mejoras que propusieron, cuál fue la intención al firmar la primera versión del proyecto de ley sin el artículo 284, a ver cuáles fueron las mejoras que sugirieron, porque realmente mejoras no se ven en el proyecto, pero tendríamos que ver cómo lo evalúan ellos, ¿no? Que parece que fueron los que negociaron. Tiene como algunas dificultades también planteadas para la implementación, ¿no? Porque al establecer la tenencia compartida desde el inicio, o sea, ¿qué pasa o qué medidas hay en el caso de que las parejas al separarse se mude alguien de departamento? ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cuestiones de esas están estipuladas o establecidas? No están estipuladas y van en contra del artículo 5 y 9 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que en caso de que los niños tengan que separarse de sus padres, justamente las razones a las que hay que atender son cuestiones de índole geográfica, ni que hablar de las medidas cautelares que puedan existir, o también de índole de donde el potencial del niño o niña adolescente se desarrolla mejor, siempre pensando en el interés superior, ¿no? Del niño, niña o adolescente. Entonces, bueno, son esas cosas, sí, no hay nada determinado en ese sentido, es lo que decíamos, no hay un sistema nacional integrado de cuidados que pueda apoyar en estas situaciones, no está determinado todavía qué es lo que va a pasar con las pensiones alimenticias en este régimen que se va a proponer. No hay nada atado, esto no está atado a más recursos en ningún lado, no está atado a establecer mecanismos procedimentales diferentes en lo que tiene que ver con las defensorías de oficio que atienden
un montón enorme de casos. No, esto no está atado con nada. Es una medida absolutamente aislada que no se puede leer más que como un mensaje político. Silvia, uno ha leído notas y porque ha escuchado de diferentes actores políticos del Frente Amplio sobre que la defensa o estar en contra de esta ley propuesta por la coalición se basa en escuchar a lo que dicen las organizaciones más competentes en estos casos. ¿Dónde está el estudio en análisis que puede presentar la coalición que dice que esta ley puede ser fructífera o generar cambios? Gracias por la pregunta, porque esos análisis no están en ningún lado. No están basados absolutamente en ningún análisis. De hecho, el proyecto madre de todo esto, que fue el que presentó el presidente de la República cuando era senador, hablaba del síndrome de alienación parental. Fíjate en qué cosas estaban basadas, ¿no? En la teoría de un señor Richard Gardner, que era un psiquiatra de clase alta en Nueva York, especializado en decir que los abusadores sexuales de sus hijos lo hacían para tener un mejor relacionamiento con ellos. Y entonces ahí estaba toda su teoría y con eso les cobraba un montón enorme de plata para hacerlos parecer inocentes ante la sociedad. En las teorías de ese señor estaba basado el primer proyecto de ley. Bueno, no es tan explícito en esa materia, pero no tiene absolutamente nada que justifique, no tiene datos, porque la Suprema Corte de Justicia no tiene datos que puedan validar las aseveraciones que hacen, y tampoco tenía exposición de motivos al momento que le pasaron este proyecto para analizar al Frente Amplio, porque no se sabía cuál iba a ser la exposición de motivos, si la exposición de motivos iba a ser la del proyecto de Cabildo o la del proyecto del Partido Nacional o una exposición de motivos nueva, por lo cual, y por qué a mí me parece importante registrar esto y que ustedes lo puedan tener en la audiencia como conocimiento, es que cuando un juez va a interpretar una ley y esa ley no entiende bien cómo interpretarla, el juez va a la exposición de motivos del proyecto de ley. Y si no encuentra aún una resolución a su duda en el proyecto de ley, va al debate legislativo que se dio en comisión respecto a este proyecto de ley y al debate legislativo en el plenario. Y ustedes fíjense que si un juez hubiera tenido una duda, qué pasaba con el artículo 284 del Código Civil y hubiese ido a la exposición de motivos, nunca lo hubiese encontrado, porque si viene con la exposición de motivos del proyecto del Partido Nacional, ese artículo no estaba incluido. Y si viene con la exposición de motivos de Cabildo, tampoco estaba incluido. Y es más, como era un artículo nuevo, que también ellos lo querían votar en una primera instancia en la comisión, tampoco hubiese tenido la referencia del debate parlamentario para poder interpretarlo. Por lo cual, uno tiene que entender que en gente que está acostumbrada a hacer proyectos de ley, si uno evita esas tres instancias a las que un juez podría ir a determinar, es claramente que querían dar un mensaje de que el artículo 284 no estaba. Ahora lo pusieron, pero me explico, cualquier duda que integre tiene que ir hacia atrás en la exposición de motivos. Y no se conocía cuál era la exposición de motivos de este proyecto. Parte también de las desprolijidades en el tratamiento y en el apurón de que consiguieron los votos y arremetieron, que es una cuestión en la que viene, es una forma en la que se viene trabajando a nivel de la coalición de gobierno. Claro, sin duda es un proyecto que ha sido muy desprolijo y además no ha escuchado no solo a las organizaciones competentes como UNICEF. Muchas gracias, Silvia, por tu tiempo. Esperamos tenerte una próxima vez acá en el estudio. Claro que sí, a las órdenes siempre para conversar. Les agradezco muchísimo a ustedes el tiempo y el interés en este tema tan delicado. Muchas gracias, Silvia. Pasó la palabra de Silvia Nane, senadora por el Frente Amplio, hablando de lo que es la ley de tenencia compartida, y por tercera vez lo vamos a hacer. Y corresponsabilidad en la crianza. Yo estaba diciendo parental, pero era en la crianza. Eso era lo que quería decir, pero no me salía la palabra. Pausa musical y venimos con el cierre de la mecha. Nos educaron para beber del jugo que tanto propagandearon. Para hacer más fashion, compra una botellita. Viene con sorpresa debajo de la tapita. Diferentes sabores,
volvimos de la mecha de la pausa. Tuvimos ¿Qué un estábamos programa escuchando? a puro bufón. Eso se llama Jugás de Bufón, de su segundo álbum. La eligió Mari, la No, musicalidad. Love es el primero o el segundo. No, el primero es Nérpola. El primero es Nérpola y Love es el segundo, así que es del segundo álbum. Quiero decirle a la audiencia que no sos tan fanática de Bufón, porque no fue tu primera elección. ¿Cuál fue la primera? No, dije Extremoduro. Hacer la denuncia pero... pública. No, dije Extremoduro, pero después tipo no pude decidir canciones, entonces como venía agotada ¿Por qué por motivo? la humedad. No, como venía agotada por la humedad, dije tal, la humedad de Bufón y ahí metí Marias de Bufón. Bufón. Sí, Bufón ahí me está. costó. Pero sí. Es una banda Uruguaya. uruguaya, Sí. top 10 de acá. Sí, es muy mítica, porque, o sea, sacaron 3 álbum y bueno, y el Ozzy, que era el cantante, se suicidó. Entonces, quedó ahí como una de esas bandas medias míticas leyendo. Hicieron un toque de reencuentro hace un par de años, en el 2019, cuando se hicieron los 10 años de que habían del último disco, creo. Ahí hicieron toda la banda y cantó el cantante de una banda tributo que hay a ellos. Estuvo muy bueno en la trastienda, hicieron un par de fechas y después, unos meses después, hicieron en Blue, creo. Mirá, no tenía esa información, interesante y una historia que no es tan contada, o capaz que yo... Sí, Sí. eso fue Rodri el problema. Sí, no sé, que la gente se pensará, capaz que me estoy dando una entidad que no tengo, pero la gente verá que escucho, ¿no? Porque digo que no, lo redondo, No, Bufón, sí. ¿qué espectro de música escucho? Bueno, a mí me saca de Saltimbanqui en el 98 y me caigo, mentira, no escucho tampoco, o sí. Pero bueno, ¿cómo la pasaste hoy después Bien. de tu fallida ida a Paysandú? Bien, bárbaro. ¿Me extrañaste? No. No, todos sabemos que es mentira. Por después de fuera de aire me va a decir que sí. No. Nos vemos el próximo lunes con más de La Mecha, con un programa que ya lo Bueno. tenemos pensado. Obvio que sí, siempre tenemos como todo replaneado. De acá a fin de año tenemos todos los programas ya armados, pensados, confirmados. Es más, vamos a utilizar las redes sociales de La Mecha porque tenemos un buzón de ideas, ¿no? ¿Viste? Se puede poner. ¿Cómo queda? Ahí, ¿a Hacemos- quién quieren entrevistar? ¿A quién quieren que entrevistemos? Hay que hacer, a ver, Maru, Lucía, si están escuchando, No creo. pongan en las redes ahí para que la gente diga a quién quiere que entrevistemos y vemos si de acá a fin de año logramos concretar alguna entrevista. Pero que la gente encare, no vayan a poner algo muy difícil. Vamos a entrevistar a Salle, No. ¿no? Creo que es más probable que entrevistemos a Valle con una ouija que a Salle. No. Estás con una temática con eso. Pero bueno, no es el primer programa que hace esa modalidad de pedirle a la audiencia que haga producción. No. Hay varios, así que no seríamos uno menos. No, está Y bien, mucho está menos bien, hay que hacer presupuesto, eso, ¿verdad? hay que hacer eso. Cuando nos quedamos sin ideas, Buzón. Utilizamos las en plataformas, las redes, es sociales. verdad. Bueno, despedí a tu gente y que nos digan qué programas hacer de cara al próximo lunes. despido a mi gente y les digo qué programa hacer de cara al próximo lunes. Desde pequeñitos a todos nos educaron para beber del jugo que tanto propagandearon. Para ser más fashion, compra una botellita. Viene con sorpresa debajo de la tapita. Diferentes sabores. Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás?